Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Efraín Zapata y esto es Ideas sobre Liderazgo, el espacio donde cada semana platicamos sobre todo lo que tiene que ver con liderazgo y compartimos contigo temas y prácticas que te ayudarán a ser un mejor líder cada día, tanto en tu vida personal como profesional. Bienvenido. Hoy quiero invitarte a una reflexión diferente. No vamos a hablar del líder ideal ni del que transforma todo lo que toca. Hoy vamos a hablar de aquellos liderazgos que no florecen. Personas con talento, con preparación, incluso con buena intención, que por alguna razón no logran generar impacto. ¿Por qué pasa esto? ¿Qué hay detrás de esos casos donde el liderazgo simplemente no funciona, aunque en el papel todo parece indicar que sí? En este episodio exploraremos lo que yo llamo liderazgo fallido. Y no me refiero al típico mal jefe que todos evitamos. Me refiero a líderes con potencial, líderes que aún así no conectan, no inspiran, no transforman junto con ese equipo. Vamos a hablar de sus causas invisibles, de algunos patrones silenciosos, de contextos mal leídos y también de cómo prevenir que esto nos pase o que se repita. Así que ponte cómodo, abre la mente y prepárate para mirar el liderazgo desde una perspectiva más humana, más honesta y quizás más reveladora. Y bueno, si este tipo de conversaciones te nutren, te inspiran o te hacen pensar, te invito a seguirnos desde la plataforma donde estés escuchando este podcast y dejarnos un comentario o una evaluación para ayudar al algoritmo a hacer su trabajo y que así lleguemos a más personas. Y por supuesto, habla con tus amigos, conocidos, familia y colegas sobre ideas sobre liderazgo. Cada escucha cuenta, cada recomendación suma y tú eres parte clave de esta gran comunidad que construimos todos los días con líderes como tú. Y ahora sí, vamos a comenzar. Cuando hablamos de liderazgo fallido, no nos referimos al estereotipo del mal jefe. No se trata del autoritario que humilla, ni del indiferente que desaparece cuando más se le necesita. Tampoco hablamos de esos jefes incompetentes que nunca debieron de estar en esa posición. El liderazgo fallido es algo más sutil y por eso muchas veces más doloroso. Se trata de personas que en el papel lo tienen todo para ser grandes líderes. Tienen preparación, experiencia, credenciales, contacto, incluso una percepción positiva de su rol como líder en la organización, pero algo no termina de cuajar. El liderazgo fallido aparece cuando alguien con potencial no logra generar un impacto positivo y sostenido en su equipo ni en el contexto alrededor de este equipo. Es el caso de quienes dirigen proyectos que avanzan pero no entusiasman, de quienes entregan resultados pero generan desgaste en los demás, de a lo mejor quienes hablan de cultura y de valores pero que no logran encarnarlos ni movilizar a los demás a vivir este tipo de cultura. Son líderes que a pesar de su formación y de su capacidad, por alguna razón, como decíamos en la introducción, no inspiran, no conectan, no suman a su equipo, no suman a las demás personas alrededor de una visión clave ni de un propósito compartido. Pienso, por ejemplo, en un gerente de innovación que conocí hace algunos años, que había estudiado en una de las mejores universidades y que sabía todo sobre metodologías ágiles, sobre design thinking y sobre creatividad organizacional. Pero cada vez que intentaba lanzar un nuevo proyecto, su equipo simplemente se retraía. Él tenía buenas ideas, pero una energía pues más bien apagada que generaba tensiones, competencia y sobre todo poca colaboración. Su equipo no se sentía escuchado. Los proyectos sí salían, claro, pero a costa del entusiasmo colectivo. Y con el tiempo, la gente comenzó a pedir su cambio. Otro caso que conocí era el de una directora de talento humano que era cercana y amable. Tenía buenas ideas progresistas sobre el desarrollo organizacional y sabía mucho. Sin embargo, dudaba constantemente de ella. Evitaba las conversaciones difíciles y temía confrontar a otros líderes de la empresa. Al no establecer límites claros, su rol fue perdiendo fuerza. No era una mala persona ni una mala profesional, todo lo contrario. Y aún así, su liderazgo se iba diluyendo. Para que veamos este tipo de temática de liderazgo fallido, es importante diferenciar también entre el fracaso ocasional, que es algo inevitable en la vida de cualquier líder, y un patrón sostenido de ineficacia, que es lo que viven a lo mejor ejemplos como los que te cuento o como los que seguramente tú podrás identificar a tu alrededor. Todos hemos cometido un error, todos hemos tomado malas decisiones, gestionado mal una reunión o perdido el rumbo en algún proyecto. Esto no nos hace líderes fallidos. El problema real aparece cuando esas fallas se repiten, se normalizan y se convierten en el estilo o en la forma de trabajo dominante de alguien o de nosotros mismos. Es entonces cuando el liderazgo fallido se manifiesta en la desconexión entre el potencial de quien lidera y el impacto
rendimiento que realmente logran. No es necesariamente visible en los indicadores del trimestre, pero se siente en el clima, en esa falta de compromiso, en la pérdida de sentido. Es un tipo de líder, o tal vez en algunos casos de jefe, que deja todo igual que antes, que no toca, que no transforma, que no genera una conexión auténtica y profunda con los demás. O peor aún, que apaga sin querer la energía que lo rodea. Esto se refleja sobre todo cuando el equipo no crece, cuando las personas no confían más allá o cuando el rumbo se vuelve difuso una y otra vez, aunque las intenciones sean buenas. Y bueno, ¿por qué pasa esto? ¿Qué hay detrás de esos liderazgos que no terminan de cuajar a pesar de tener tantas fortalezas en apariencia? Para entenderlo mejor, vamos a explorar algunas causas comunes del liderazgo fallido y cómo muchas de ellas operan de forma silenciosa hasta que ya es demasiado evidente. Una de las más grandes paradojas del liderazgo es que no siempre fracasa quien está mal preparado. De hecho, muchos de los líderes que terminan siendo fallidos son personas con conocimientos, experiencia y acceso a recursos. ¿Por qué entonces no logran generar el cambio que podrían? La respuesta no suele estar en un solo factor, sino en una combinación de elementos profundos que sabotean nuestro impacto. Y en esto podemos identificar 4 causas recurrentes. La primera de ellas es la desconexión personal. Todo liderazgo comienza desde adentro. Un líder que no se conoce, que no se regula, ni que se alinea con lo que promueve, termina generando ruido, dudas o una contradicción en los demás. Esa desconexión personal puede expresarse como reactividad emocional, falta de claridad interna o una necesidad constante de validación externa. Según un estudio de Korn Ferry, el 85% de los altos directivos sobreestima su propia capacidad para gestionar sus propias emociones. Esto sugiere que hay una brecha importante entre la autoimagen del líder y su realidad emocional. Esta brecha, aunque invisible al inicio, termina afectando la confianza del equipo y de las personas a nuestro alrededor. Pensemos en un líder que promueve la innovación, pero que reacciona con ansiedad cada vez que las cosas se salen del guión. O en alguien que habla de bienestar, pero que vive en un estado constante de sobreexigencia, de estrés e incluso de ansiedad. El mensaje que transmite su comportamiento no es coherente con sus palabras, y esa incoherencia poco a poco se va sintiendo, se nota y se hace cada vez más evidente. Por supuesto, primero en las personas más cercanas, después en el equipo y llega un punto en que es notorio para todos. Un segundo factor es el confundir estar ocupados con tener claridad en la dirección y visión estratégica que deberíamos tener. Muchos líderes caen en la trampa de la hiperactividad. Hacen mucho, hacen todo, pero no necesariamente avanzan hacia sus resultados. Confunden productividad con propósito, urgencia con relevancia y presencia con liderazgo. Esta forma de ceguera estratégica suele manifestarse en liderazgos tácticos que no elevan la mirada, que no son capaces de ver más allá ni de generar una visión estratégica macro que les permita observar a su equipo y su rol en la organización, así como la organización y su rol en el mercado más allá. Este tipo de líderes tienen equipos que cumplen las metas, pero no terminan de entender el para qué profundo de lo que están haciendo. Fíjate nada más, un estudio de McKinsey reveló que solo el 22% de los colaboradores siente que su líder o el líder de la organización tiene una dirección clara y bien comunicada, lo cual habla de un vacío de visión mucho más que de esfuerzo. Es decir, hay mucho trabajo detrás, pero no sabemos hacia dónde vamos. Y la consecuencia de este vacío es un liderazgo que genera cansancio, no compromiso. Las personas hacen su parte, claro, dan ese esfuerzo, inclusive más, pero no sienten conexión con el todo mayor, con lo que están haciendo y con cómo su trabajo impacta en el resultado mayor. Es como remar sin saber hacia dónde va el barco. Un tercer error, que es de los más comunes en el mundo corporativo, es asumir que el conocimiento técnico basta para liderar. Y bueno, nada más lejos de la realidad. El liderazgo requiere resonancia emocional, requiere la capacidad para generar vínculos, para inspirar, para conectar con las motivaciones profundas del equipo. Y los datos una vez más lo confirman. Según Gallup, las organizaciones con líderes emocionalmente inteligentes tienen 4 veces más probabilidades de retener a sus mejores talentos, mientras que los equipos con líderes desconectados
desconectados emocionalmente presentan mayores índices de rotación, apatía y conflicto silencioso. Pensemos en aquel director que domina todas las métricas, pero que no logra tener una conversación significativa con su equipo. Su impacto está limitado, no por lo que sabe, sino por lo que no logra transmitir ni integrar a su equipo. Puede tener la posición, pero no la influencia, el impacto, ni ese don de gentes que le permitirá ir mucho más allá. Finalmente, muchos liderazgos fallidos se explican por una relación poco clara entre el líder y su propio rol. Algunos se sienten superiores en el equipo, otros inferiores. Algunos líderes se sobreexigen para probar su valor, otros se esconden detrás del cargo para no exponerse. En todos estos tipos de casos hay una distorsión que impide ejercer el liderazgo con autenticidad, firmeza y confianza. Esta causa suele estar vinculada con el ego, tanto cuando está inflado como cuando está herido, y también con un concepto rígido de lo que debería de ser un líder. El problema al final del día es que la persona actúa desde el miedo, desde el perfeccionismo o desde una necesidad de control, y entonces todo el equipo lo resiente, y con el tiempo además se va estancando, se va quedando cada vez más y más bloqueado en lo que estamos haciendo en vez de crecer, desarrollarse y generar una visión mucho más allá. El liderazgo, recuérdalo, no se trata de ser infalible, sino de ser honesto con uno mismo y con los demás. Cuando esa congruencia falta, el equipo lo nota y la confianza se erosiona, llegando a este tipo de roles en los cuales el ego o la autoimagen está desalineada con lo que realmente somos. En suma, el liderazgo fallido rara vez es producto de la ignorancia, más bien nace de desequilibrios internos que no han sido resueltos, de visiones poco claras o de desconexiones emocionales que generan un ego desalineado con lo que se espera de nosotros. Entonces, el gran reto no está en aprender más sobre liderazgo, sino en tener el valor de mirar hacia adentro y de cultivar las condiciones para ejercer este liderazgo de forma genuina, transformadora y sobre todo con confianza. Esa confianza que inicia desde adentro, pero que se va generando o que se va irradiando hacia todos los demás. Y bueno, como hemos visto, detrás del liderazgo fallido suelen operar causas complejas y profundas. No se trata solo de errores puntuales, sino de desequilibrios en la forma en que el líder se relaciona consigo mismo, con su equipo o con el propósito y su rol. La desconexión personal, la ceguera estratégica, la falta de resonancia emocional y la distorsión del ego no son defectos aislados, son señales de que algo no está funcionando de fondo. Ahora bien, tal vez te estás preguntando, ¿y eso depende de la personalidad del líder? ¿O es más bien una cuestión de habilidades o incluso del entorno? Esa es justamente la pregunta que abordaremos en la siguiente sección. Vamos a ir un paso más allá para entender si el liderazgo fallido se debe a quién es la persona, a lo que sabe hacer o al lugar donde lo está intentando ejercer. Porque identificar las causas internas es importante, pero entender cómo interactúan con el contexto es clave para no caer en juicios simplistas. Así que vamos entonces a explorar esa tensión entre personalidad, aptitud y situación y descubrir así por qué en el liderazgo el entorno puede ser tan determinante como la intención. Y antes de ir a ello, si este tema te está haciendo reflexionar sobre tu propio estilo de liderazgo y el impacto que generas en los demás, quiero invitarte a dar un paso más. En nuestro campus virtual encontrarás el reto de impacto e influencia, una experiencia práctica de 5 días diseñada para ayudarte a fortalecer tu presencia como líder, a conectar mejor con los demás y comunicar tus ideas con claridad y propósito. Esta experiencia breve, flexible y 100% en línea es ideal para integrar en tu rutina diaria sin complicaciones. Puedes inscribirte ahora mismo en campus.ideasobreliderazgo.com o desde el enlace que te dejo en la descripción de este episodio. Porque tener una influencia no es cuestión de hablar más alto ni de tener autoridad, es cuestión de intención y puedes comenzar a desarrollarla hoy mismo. Una de las preguntas más comunes ante el liderazgo fallido es ¿qué salió mal? ¿Fue un problema de personalidad, de falta de habilidades o del entorno que simplemente no ayudaba? La respuesta más honesta es depende. No hay una sola causa ni una fórmula universal que explique por qué alguien con potencial no logra liderar con impacto. El liderazgo es un fenómeno complejo y su fracaso suele surgir cuando hay un desajuste, no necesariamente una carencia. Algunos líderes fallan porque están en un lugar donde se exigen habilidades distintas a las
las que ellos dominan. Otros porque su estilo natural choca con la cultura del equipo o con la etapa de la organización en la cual están trabajando. No es que sean buenos líderes o malos, es que no son los líderes adecuados para ese momento, para ese entorno o para esa necesidad. Aquí surge un concepto clave, el mismatch situacional o desajuste situacional. Este término describe lo que ocurre cuando hay una desalineación entre lo que el líder ofrece y lo que la situación requiere. Por ejemplo, un líder orientado al orden y la estabilidad puede ser altamente efectivo en entornos regulados o de bajo cambio, pero puede volverse un obstáculo en organizaciones que necesitan agilidad, innovación o transformación cultural. Y lo mismo sucede al revés. Una persona o un líder altamente dinámico, con esa vista de cambios, de innovación, de futuro y de esa energía disruptiva, puede no florecer en entornos donde se requiere mucha más estabilidad, certeza y equipos más dirigidos a manejar una operación ya estable. Fíjate, un estudio del Center for Creative Leadership encontró que el 46% de los fracasos de liderazgo están asociados a una falta de ajuste con la cultura organizacional o con el contexto de negocio, no a la incompetencia técnica o a la personalidad del líder. Esto sugiere que el problema no siempre está dentro del líder, sino en cómo se relaciona con su entorno. También ocurre todo lo contrario. Hay líderes que brillan en ciertos contextos y fracasan en otros. Un líder carismático y disruptivo puede generar entusiasmo en etapas tempranas de una empresa, pero provocar caos en una fase de mayor consolidación. Igualmente, un líder pragmático puede ser ideal en momentos de crisis, pero sofocar la creatividad en tiempos de expansión. Por eso, más que etiquetar a alguien como un líder fallido, conviene hacerse preguntas más finas y estratégicas. La primera de ellas, ¿está en el lugar adecuado? ¿Tiene lo que ese momento necesita? ¿Qué aspectos de su liderazgo pudieran adaptarse para alinearse mejor con el contexto? A veces, pequeños ajustes en el enfoque, en la forma de comunicarnos o en las prioridades pueden marcar una gran diferencia, sobre todo con intencionalidad. Cuando el líder ha identificado a lo mejor esas posibles desajustes o esas posibles desalineaciones que le permitan actuar de forma diferente. En otras ocasiones, el cambio necesario es mucho más profundo e implicar, por ejemplo, redefinir el rol que el líder está ocupando, repensar la forma en que ésta se vincula con su equipo o incluso reconocer que ese entorno no está diseñado para que su tipo de liderazgo florezca. Esta forma de cuestionamiento no busca culpar, sino comprender. Piénsalo así, cuando detectas un desajuste, esto también abre la posibilidad para realinearse, tal vez reubicando al líder en un contexto donde sus fortalezas sean más útiles o bien dotándolo de nuevas herramientas para enfrentar los desafíos actuales. En ambos casos, la clave está en generar conciencia y abrir el espacio para la evolución. El liderazgo, recuérdalo, no es una cualidad fija ni un destino predeterminado. Es un proceso de ajuste continuo entre la persona, su propósito y el entorno en el que intenta influir. Lo interesante es que este desajuste no siempre es evidente para quien lo vive. A veces es el propio líder quien empieza a sentir que su impacto es menor al esperado, que hay resistencia, desconexión o desgaste en los demás. En otras ocasiones es el equipo quien percibe esa falta de dirección o de coherencia, o incluso el jefe inmediato quien nota que a pesar del esfuerzo, los resultados no llegan con la fuerza deseada. También puede surgir desde alguna herramienta de retroalimentación como una evaluación 360 grados, una conversación de mentoría o una reflexión estratégica más amplia. Lo importante es entender que detectar ese desajuste no es señal de debilidad, sino de madurez organizacional. Es una oportunidad para realinear talentos, fortalecer nuestras capacidades y construir una versión más afinada y consciente del liderazgo que ese momento requiere. Recuerda que el liderazgo es relacional, contextual y dinámico. Y cuando falla, muchas veces no es porque el líder no valga, sino porque el entorno exige otra forma de conducir a la cual el líder también se puede ajustar. Ahora bien, la buena noticia es que el liderazgo fallido no es un destino inevitable ni una sentencia permanente. En la mayoría de los casos es una consecuencia de patrones no observados, de hábitos no cuestionados o de entornos mal interpretados, como exploramos hace unos momentos. Y esto significa que sí puede prevenirse, pero para lograrlo, el líder necesita cultivar una capacidad clave, la reflexión autocrítica.
La reflexión en el liderazgo es ese hábito de mirar hacia adentro y hacia afuera con honestidad. Implica detenerse con frecuencia a preguntarse: ¿cómo estoy liderando? ¿Cómo me perciben los demás? ¿Qué estoy pasando por alto? A diferencia de la autoevaluación superficial, la reflexividad requiere intención, humildad y método. Según un estudio publicado por Harvard Business Review, los líderes que practiquen la autoevaluación estructurada y piden retroalimentación con regularidad tienen 3,5 veces más probabilidades de ser considerados efectivos por sus equipos. En otras palabras, el simple hecho de cuestionarse con frecuencia ya es un factor de protección frente al fracaso sostenido. Existen además diversas prácticas que fomentan esta reflexividad. Una de las más poderosas es la mentoría. Tener una figura externa, alguien que no tenga una relación jerárquica directa, permite al líder ver lo que sus propios sesgos le impiden notar. La mentoría no dicta respuestas, sino que amplía la mirada. Otra práctica interesante es el coaching, sobre todo cuando se enfoca en procesos de toma de decisiones, de gestión emocional y de desarrollo de estilo personal. A diferencia de la mentoría, el coaching no da una ruta o una solución a seguir, sino que trabaja sobre la conciencia del líder, ayudándole a descubrir sus propias respuestas, desbloquear patrones limitantes y alinear sus acciones con sus valores y objetivos. El coaching es un espacio de reflexión guiada donde el líder puede identificar con mayor claridad lo que está ocurriendo dentro y fuera de sí y así generar nuevas formas de ver, pensar y actuar. El valor del coaching está en su neutralidad. No busca agradar ni corregir, sino ampliar el marco de conciencia. Especialmente es útil cuando el líder se encuentra en una encrucijada, en un momento de cambio o cuando percibe que su impacto ya no es el mismo que antes. Y a este tipo de prácticas que involucran un acompañamiento externo, también podemos sumar la autoobservación sistemática. Es decir, el hábito de registrar decisiones, de revisar nuestros patrones de conducta, identificar momentos de quiebra o de tensión y reflexionar sobre lo que funcionó y lo que no. Esta práctica puede ser tan sencilla como llevar un diario breve o tan estructurada como revisar las grabaciones de las reuniones en las que participamos para evaluar nuestro propio lenguaje, tanto verbal como no verbal. Y por supuesto, está la retroalimentación continua. Un entorno donde el líder puede y sabe recibir retroalimentación constante de su equipo tiene muchas más probabilidades de adaptarse a tiempo antes de caer en patrones de ineficacia. Lo esencial de todo esto es entender que cometer un error como líder no convierte a alguien en un líder fallido. Es simplemente un punto de quiebre. Y ese quiebre puede convertirse en una oportunidad, porque el liderazgo no es una condición estática. Como hemos dicho ya, es un proceso continuo y de evolución. Un proceso en el que quien se atreve a mirarse y a transformarse siempre estará a tiempo para liderar mejor. Y con esto llegamos al final de este episodio sobre liderazgo fallido. Un tema tal vez incómodo pero necesario. Hoy exploramos cómo hay personas con todas las credenciales para ser grandes líderes pero que no logran inspirar, transformar o conectar. Hablamos de 4 causas comunes y sobre todo reconocimos que el liderazgo fallido no es una etiqueta permanente, sino una señal para detenernos, observar y evolucionar. Y si algo te llevas de este episodio, que sea esto: el liderazgo no se mide por lo que sabes, sino por el impacto que generas. Y ese impacto solo puede sostenerse cuando te miras con honestidad. Por eso, mi invitación para ti esta semana es practicar la reflexividad. Pregúntate, ¿qué tipo de impacto estás generando? ¿Qué señales pudieras estar ignorando? ¿Y qué conversaciones necesitas tener contigo mismo o con tu equipo? Y como siempre, si este episodio resonó contigo, me encantaría saberlo. Puedes compartir tu experiencia en redes sociales usando el hashtag Ideas sobre Liderazgo o dejarme un comentario en la plataforma donde escuchas este podcast. Cada historia enriquece la conversación y nos ayuda a generar mucho más contenido de valor para ti. También, si lo prefieres, puedes escribirnos al correo electrónico que ya conoces. Este es hola@ideassobreliderazgo.com. Y finalmente, me puedes encontrar y seguir en LinkedIn como Efraín Zapata o directamente a través de Ideas sobre Liderazgo. Como siempre, te mando un fuerte abrazo. Yo soy Efraín Zapata y te espero la próxima con nuevas ideas sobre liderazgo. El contenido de este podcast es original de Ideas sobre Liderazgo. La conducción y coordinación general están a cargo de Efraín Zapata. La producción es realizada por Edgardo Bustamante. Ideas sobre Liderazgo es una comunidad orientada a mejorar las prácticas de liderazgo y desarrollo de las personas y sus organizaciones.